Venezuela es un estado mental. Para mí sigue siendo hogar, pero un hogar que cada vez es más borroso, como si yo viera mi infancia constantemente con un montón de neblina y el constante recuerdo de lo que fue Venezuela en algún momento y ya no es. La foto de portada es de Leobaldo y él es un señor que vive en Araya. Araya es una pequeña península en el estado Sucre. Históricamente se ha hecho sal, se produce sal. Y hay algo muy curioso también con estos ex trabajadores porque ellos son prácticamente como ellos van como destilando pasado. Ellos todo el tiempo es una memoria que camina. Todo el tiempo te hablan del país de antes. Un poco este flash en la cara no es porque él quisiera estar anónimo, era porque era una manera de hablar de esa identidad que se difumina o que se pierde en medio de este tumulto y de este caos que generó la crisis, ¿no? A nivel interno, quiero decir, o sea, nuestra propia identidad, ¿no? Que se vio un poco revuelta en estos años. Hubo un momento hace unos años que cuando entraba era emocionalmente demasiado fuerte y de hecho tuve que trabajarlo con mucho tiempo, con calma, porque tenía que tomar silencios. Ahora creo que el proceso migratorio tiene otras dinámicas internas y te obliga a adaptarte y te obliga a bajarle un poquito de la nostalgia por puro método de supervivencia. Que hubo un tiempo en el que el proceso migratorio era tan doloroso que solo podíamos hablar de eso. Y ahora aceptamos el dolor con el temple que nos da el tiempo. La oportunidad que da la Fundación Carmiñac al permitirnos trabajar por un periodo con calma, con suficientes recursos y generando un equipo es completamente un privilegio. Y además tuve el privilegio de poder escoger un equipo de periodistas venezolanas. Entre las 5 hicimos un muy buen equipo de investigación, todas sabiendo cuál era el tema central, pero cada una dándole también su toque desde su punto de vista personal, ¿no? desde su propia experiencia. El proyecto empezó pretendiendo hacer una especie de estudio del colapso de la clase media y no era realmente el foco del trabajo, sino era buscar la memoria de algo que perdimos. Y eso también era un terreno complejo porque yo no quiero romantizar el pasado, yo no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor. Pero sí quiero reconocer la herida que genera el haber perdido cosas. Esa mezcla entre una ilusión de nueva prosperidad o de que el país se estaba arreglando y al mismo tiempo reportar en estas zonas donde era todo lo contrario, fue muy complejo, porque efectivamente el país está cambiando bastante rápido, pero cuando viajas por el país te das cuenta de la profundidad del daño que ha hecho la crisis. Y visité diferentes regiones, distintas ciudades del país, que en algún momento tuvieron algo que parecía prosperidad. Entonces, por ejemplo, visité estructuras de petróleo, visité las salinas de Araya, visité el lago de Maracaibo, y siempre era como buscando los restos de esa promesa de país que se supone que éramos. Cuando visité la Universidad de Oriente, en el estado Sucre, fue una sensación un poco de impotencia y yo temblaba, mis manos temblaban y yo tomaba la misma foto, una y otra vez tomaba la misma foto porque era como para tratar de verificar que lo que estaba viendo era real. Revisar la foto y decir, efectivamente, lo que estoy viendo es un mar de libros que se perdieron, fueron más de 100.000 libros que se perdieron en la biblioteca. Eso representaba años de investigación científica en Venezuela que se perdieron completamente. Entonces, la visita a la Universidad de Oriente fue una de las que a mí más me afectó realmente. El lago de Maracaibo es una zona estratégica, digamos, tiene todas las estructuras de petróleo, tiene mucha vigilancia gubernamental. En algún momento fuimos a una comunidad de pescadores, entonces te dice un poco cómo son las dinámicas en el lago. Después de cierta profundidad del lago, desde una vez que te entras mucho en el lago, se vuelve más peligroso, ¿no? El elemento aquí de peligro es más que todo la cámara. Llama mucho la atención, sobre todo de autoridades. Estás consciente de que hay gente que va a tener mucho cuidado contigo o que va a tener miedo de ti, tanto como tú tienes que tener mucha precaución, dónde la sacas, cómo te mueves, etc. No exponerse demasiado, básicamente. El profesor Raúl Esteves es un profesor de la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida y es un señor de más de 80 años que sigue dando clases y él dedicó toda su vida a la investigación científica y ahora todos los miembros de ese centro de investigación migraron y yo al hablar con él decía, y cuando él no esté, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando toda esta generación de personas que se quedan ya no estén? Porque la mayoría de las personas jóvenes
del país se fueron en esta ola migratoria. Yo diría que el proyecto un poco también habla de un asunto global que es la sensación de pérdida. Perdimos 6 millones de personas que se fueron, perdimos nuestra normalidad, perdimos mucha prosperidad, perdimos muchas cosas. Y creo que todos nos podemos identificar con algún momento en nuestra vida haber perdido algo importante. Entonces el duelo de la pérdida, el duelo y la pérdida es el tema macro de este proyecto y espero que lo vean así y espero que puedan identificarse desde ese punto.